Hay un amago del presidente para asfixiar al INE. ¿Qué es lo que van a hacer jurídicamente? Jurídicamente, presentamos un informe ante el Consejo General con todos los puntos técnicos que nosotros encontramos, que muchos de ellos representan inconstitucionalidades. En ellos vamos a presentar, o por ellos, una controversia constitucional la semana que entra son 6 leyes que se han modificado y que ya se reformaron 2 de ellas. Por eso vamos a presentar esta controversia contra las 2 primeras, la ley de comunicación y la ley de Sí. responsabilidades administrativas. Una segunda etapa vendrá cuando dé inicio el periodo judiciario, sepamos qué va a hacer el Senado de la República con la reforma que tiene ahí, con un punto en concreto. Si solo abordar este punto, se abordarán más puntos, y Ujú, en ese sentido, cuando el Senado apruebe y en su caso se publique esta etapa, que son 4 leyes propiamente electorales, ujú. entonces presentaremos la controversia constitucional. Estamos pensando, por ejemplo, que si se aborda el día 2 de febrero, el 3 se publique, nosotros tendríamos hasta mediados de marzo para presentar esta controversia, son 40 días hábiles. Sin embargo, estaremos adelantando la presentación de estas controversias. Y además acudiremos en una figura que se llama amicus curiae a las actos de inconstitucionalidad que ya presentaron partidos políticos, Sí. para reportar o para presentar nuestros argumentos de por qué tenemos técnicamente claridad de cuáles son las inconstitucionalidades e incluso violación a otras leyes que se dan en el marco de la reforma, de esta llamada reforma electoral o Plan B. Y por supuesto, pues nuestra estructura, y así nos los han hecho saber, defenderán sus derechos laborales y presentarán también sus amparos o juicios laborales, porque se está afectando al 85% del servicio profesional electoral. Y no es Sí. alguien, no son personas a que nosotros nombremos porque queramos, son personas que llevan 30 o 20 años, 15, en fin, y que han entrado por concurso al Instituto Nacional Electoral, al Servicio Profesional Electoral, que solo hay 2 servicios que me parece que funcionan en este país, el servicio diplomático y el servicio profesional electoral. Después, por supuesto, van accediendo y permaneciendo en sus cargos por estar estudiando, actualizándose, pasando exámenes, promociones, etcétera. Es un personal que nosotros, la Constitución, el artículo 53, señala que nuestro país está dividido en 300 distritos uninominales y por tanto nosotros tenemos una junta en cada uno de los distritos. Y pues desde 2014 la autoridad electoral, el INE, ha organizado 331 con Tamaulipas, 331 procesos electorales. Nuestras juntas siempre están trabajando justamente para poder fiscalizar partidos políticos, para capacitar a las personas que integran las mesas directivas de casilla, para ubicar, para hacer recorridos, para saber dónde ubicar las casillas, para actualizar nuestro padrón electoral. Y creo que esta reforma parte o de un desconocimiento absoluto de cómo funciona el instituto o de una intención de mermar la capacidad operativa del instituto para 2024. En Por supuesto. 2024 tenemos 96 millones de mexicanos y mexicanos que podrán votar y tenemos proyectado que instalaremos alrededor de 166,000 casillas en todo el país, que con esta merma institucional se hace muy complejo poder ofrecer la misma calidad en los procesos electorales a la ciudadanía. Por eso decimos que es una reforma regresiva y que daña los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. ¿Piensan ustedes que todo esto se revierta y podríamos salvar entonces al INE de sus funciones originales, además imprescindibles? Pues creemos que es una corte distinta, creemos que ha dado algunas señales, obviamente, de que es una corte progresista que protege los derechos políticos y electorales. Y en este sentido, por ejemplo, pues se ha declarado la inconstitucionalidad de una reforma constitucional en Coahuila, justamente por no haber consultado a pueblos y comunidades indígenas. Mm, También se han confirmado reformas constitucionales
que han sido impugnadas ante la Corte por el tema de personas con deudores alimentarios morosos en San Luis Potosí, en Hidalgo y en Yucatán, para que personas violentadoras de género no ocupen un cargo, por ejemplo. Entonces creemos que la Corte será sensible a los argumentos, no solo del INE, porque también hemos hecho estas reuniones regionales. Hoy es la cuarta en Mérida, el martes va a ser la quinta en Monterrey, justamente para escuchar de nuestros órganos, que son los que operan al final de cuentas la norma, cuáles son los inconvenientes de la reforma electoral de 2014. Y este informe además es importante porque es la primera reforma al IFE o al INE no se le pidió una opinión técnica, es decir, que el órgano encargado de operar una reforma electoral no pudo aportar sus argumentos respecto a las modificaciones que se estaban haciendo, y pues ahora, el propio miércoles, el día de la sesión, pues cada uno de nosotros y nosotras expusimos desde nuestras comisiones que presidimos cuáles son las inconstitucionalidades y los problemas que representa esta reforma. Y de verdad es un informe muy completo, técnico. No nos queremos meter en el tema político, sino en el técnico en este momento, en estos datos que no pudimos aportar en el momento, y nos parece que es nuestra responsabilidad que técnicamente sepan las y los legisladores el impacto y los riesgos de esta reforma, y también la ciudadanía. ¿Y por qué es importante? Porque estamos a meses de hoy, 27 de enero, a meses, según la legislación hoy vigente, de que empiece la primera semana de septiembre el proceso electoral. Si se aprueba la reforma que está en el Senado, la tercera semana de noviembre empezará el proceso electoral. Y vaya, estamos en un año que ya estamos iniciando este proceso electoral que vuelve a ser el más grande en la historia de nuestro país. En primer lugar, por el artes de casillas, y pues lo que me parece más grave de todo es que tengamos incertidumbre, los partidos políticos, los medios de comunicación, la ciudadanía, las y los candidatos y la autoridad electoral de cuál es el marco normativo que va a regir para estas siguientes elecciones. Por supuesto que sí. Hay un Instituto Nacional Electoral que tiene que operar como lo ha venido haciendo, con toda una serie de campos que tienen que ser observados en uno de los procesos electorales más complejos del mundo por el padrón electoral que esto representa. Esperamos que todo esto vaya en beneficio del país. Carla, gracias por estar conmigo aquí en esta llamada. Muchas gracias, que tengas muy buen día. Igualmente para ti. Carla Humphrey, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.